Señores, aquí de vuelta con ustedes en las mañanas del 56. Como anunciamos bien temprano, ya tenemos aquí nuestro invitado de lujo en la entrevista central del programa número 1, el que más se ve de todas las mañanas del 56. Andrés Fortunato, escritor, profesor, abogado, notario y una lista extraordinaria de cualidades que tiene este hombre que nos vas a dar la oportunidad en la mañana de hoy de saber muchas cosas importantes, no solamente del municipio de Santo Domingo Norte, sino del país, porque es un hombre con experiencia política, experiencia literaria y experiencia revolucionaria, que es la más importante. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, jóvenes. Un placer de compartir con ustedes. Gracias por lo de jóvenes. Así es. Porque el único aquí soy yo. Después bien. Yo soy un muchachito. Mira, Fifo. Yo soy 20 años después, cuando miremos la foto de hoy, nos vamos a dar cuenta cuán jóvenes éramos. Fortunato, ¿cómo está la vida? Mira, buena. Buena. Muy buena. ¿Qué? Estamos vivos. Ya, eso es lo principal. Tenemos ánimo. Desempeñamos una serie de funciones sociales, familiares, disfrutamos de ciertas condiciones físicas, emocionales y sobre todo del amor al prójimo que estamos disfrutando siempre, el bien común, el interés de servirle a alguien. Eso es mucho. Con eso basta, yo creo. Pero es así. Yo quiero que usted comience a hacer una pequeña remembranza de su vida, quién es Andrés Fortunato, desde sus inicios hasta la fecha. Quizá no tan a grosso modo, pero de una manera sucinta, ¿quién es Andrés Fortunato? Es que un programa no da. Pero yo voy a ver lo que hago. No, ya yo dije que es sucinto. Se lo voy a dar en una patillita chiquita. Una patillita. Pero con el mismo contenido. El mismo contenido, el mismo sabor. Sí. Mira, Andrés Fortunato, el que está sentado aquí ahora frente a estas cámaras de este canal 56, pasaba por esa calle que está aquí al lado, la que va a La Victoria, caminando a pie. Cuando esto eran fincas, me trasladaba de un espacio que hay cerca de Ceuta, que vivía con mi familia en ese monte. Salíamos a buscar a veces medicina, donde una curandera llamada Antonina, que tenía ese espacio a la vera del río Yuca, y allá iba yo con mi abuela Nana, mi bisabuela Nana, a pie. Siempre ella me decía, acompáñame, Andresito, y yo contento, porque ella me quería mucho. A pie, con un pantaloncito corto, por ahí pasaba yo. Todo esto lo vi lleno de hierbas. De montes. De montes. Y el monte Los Sureñas, que a veces cruzábamos por ahí adentro para llegar más rápido. Bueno, nací en el Mamey, soy oriundo de este municipio. Me desarrollé mis primeras actitudes de carácter tal vez comercial o de vivencia, o la formación de mi personalidad comenzó también andando en estos montes y caminos con mi mamá, rifando, abriendo sanes, yo cobrándolo, caminando el municipio. Yo caminaba el municipio cuando era niño, descalzo. Bueno, después de ahí crecí un poco. En el año de 1963 ya era estudiante del Juan Pablo Duarte del 62. En la época que mataban a Trujillo, participé en las primeras movilizaciones. Conocí personajes como Mauri Ariti Germán, que era de los líderes. Allí conocí una profesora que me indujo a ser militar, porque ella decía que nosotros corriendo en la calle no íbamos a cambiar este país, que este país lo gobernaban los guardias, que lo gobernaba la gente de dinero, etcétera, y que entonces ya habían matado a Manolo, estábamos protestando por esa muerte, y ella dijo, no, se van a cansar, cojan el poder desde ahora. Y yo dije, bueno, pues déjame meterme a guardia, y ahí que me meto a cadete. Siendo cadete, entonces en el 64, en el 65, estalla la Revolución de Abril. Los cadetes todos nos fuimos del lado de Camaño,
algo que la gente no conoce mucho fue que esa fue la participación tal vez más consciente en la revolución que hubo de Grupo Alguno, porque nosotros estábamos en la academia y estábamos rodeados detrás por Elías Wessing y Wessing, que era el hombre que el mismo 24 de abril Donald Rick Cabral había nombrado como ministro de las Fuerzas Armadas y emplazó de una vez en la tarde del 24 los tanques en el puente Duarte. Es decir, estamos frente a una persona que participó en la guerra de abril del 64. Exactamente. Entonces, oyeron, jóvenes. Era cadete, era un orgullo del municipio, el primer cadete. Entonces, pero de repente vino la revolución. Wessing estaba detrás, Pimpo de los Santos, el encargado de los aviones, estaba en la aviación. Ellos tenían contradicciones. Nosotros cada vez que llegábamos los sábados encontrábamos un tanque de guerra y una ametralladora Brunswick emplazada, porque se pensaba que un avión de Pimpo podía atacar a Wessing, que era el hombre de los tanques, de la artillería. Bueno, lo cierto fue que el 25 de abril salimos, los cadetes superiores se reunieron con la oficialidad, decidimos unirnos al pueblo y esa noche del domingo 25 salimos hacia el puente, pero en el puente estaba peleando, nos devolvimos y entonces se buscó en la madrugada 2 camiones y en esos camiones nos fuimos a San Pedro de Macorís con la idea de llegar a la capital en embarcaciones del puerto de San Pedro, pero llegamos ya casi amaneciendo. Lo que hicimos fue que tomamos la fortaleza México de San Pedro, las armas que estaban ahí en los arsenales las tomamos y pusimos puestos de avanzada de una vez, por si la gente de San Isidro nos venía siguiendo. Frente al Ingenio Consuelo emplazamos el primer grupo, ahí estuvimos con una bazuca esperando si venían los tanques. Era una cosa de muchachos tal vez, porque si venía un tanque y le abríamos fuego de ahí, nos iban a acribillar a todos, pero esa era la idea. El puente se ocupó, el puente sobre el río Guamo. Al otro día, martes 27, que fue cuando San Isidro pierde la batalla en el puente Duarte, uno de los aviones fue y nos ametralló allá al puente sobre el río Guamo. Como la gente del puerto de San Pedro se negaron a irse en embarcaciones porque decían que lo podían hundir, decidimos venir a la capital, que era el objetivo, vía Sabana de la Mar, Samaná, llegar a tierra firme de la península y arrancar para la capital. Cuando íbamos cruzando para Samaná el martes en la noche, un capitán que era Jay Arismendi planteó que nos fuéramos hacia Sánchez. Y el recuerdo que el que iba guiando el barco, del barquito, dijo que no tenía combustible y él le puso la pistola en la cabeza y yo, para Sánchez que vamos. Entonces cuando llegamos a Sánchez, nada más había un solo marino ahí en el puerto de Sánchez. Ese nos levantó la mano, entregó el arma y ahí nos quedamos hasta que en la madrugada decidimos venir para la capital. Llegamos aquí el miércoles 28 de abril, el día en que los americanos habían invadido ya. Estaban invadiendo. Y ahí un camión de los nuestros se cruzó y lo agarraron. Dijeron que estábamos donde estábamos, nos rodearon con ametralladora y granada en mano. 2 camiones que teníamos, 3 o 4 nos tiramos ahí frente a donde vive Balaguer, pero ellos dijeron que si disparábamos, volaban los camiones. Entonces se negoció una rendición. Y ahí quedamos prisioneros hasta el 31 de mayo de ese mismo año 65. Cuando nos libertaron, fuimos bajando como pudimos a Ciudad Nueva y ahí nos quedamos hasta que terminó la revolución y se hicieron las negociaciones el 31 de agosto de 1965 en el edificio Copelo entre el coronel Camaño, presidente constitucional en armas, y la Comisión Actor de la OEA, que firmaron ahí el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional. Esto es historia verbal. Profesor, ese grupo que estuvo con usted, que le acompañó, hoy ese grupo ha recibido algún reconocimiento. ¿Cuál es la situación de ese grupo que estuvo con usted? ¿Cuál es la situación hoy de los que siguen aún vivos? Mira, la firma del Acta de Reconciliación Dominicana,
que era lo que decía la operatividad de cómo se iba a formar, iban a trabajar los grupos después de la revolución, y el acto institucional, que era una especie de constitución circunstancial, si se quiere, fue un engaño en muchos aspectos. ¿Cómo? Fue un engaño porque se habló en el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana que todos los militares que estábamos en la revolución íbamos a ser reintegrados. No se reintegraron, no se cumplió con eso, al contrario. El 19 de diciembre las tropas constitucionalistas que fueron a celebrar un mes más de la muerte del coronel Fernández Domingo fueron atacadas en el Hotel Matún. Y fueron atacadas por las tropas de San Isidro bajo la dirección del general de 5 estrellas Hugo Panasco Alvin, que era el presidente de la Fuerza Interamericana de Paz, y fueron atacadas. También estaba en esa estrategia el general Bruce Palmer, que era el general más experimentado del Pentágono norteamericano, y ellos ordenaron ese ataque. Y ese ataque fueron vencidos de nuevo las fuerzas regulares, las llamadas fuerzas regulares, que eran fuerzas anticonstitucionalistas, deberían ser las irregulares, y perdieron la batalla. Pero hoy, Sí. son distinguidos esas personas, los que están vivos, No, de ahí, reciben algo. de ahí en adelante esperamos 45 años para que el entonces presidente Leonel Fernández emitiera los decretos 236-10 y 237-10 para reintegrarnos 45 años después, aumentarnos algunos rangos y ponernos inmediatamente en retiro. La mayoría estamos en condición de retiro. A partir de ahí, con una deuda que tiene el Estado de 45 años, porque en ningún momento nosotros fuimos cancelados, sino dejados fuera. Entonces, hay una experiencia jurídica de España, donde en el año de 1978, una jurisprudencia, como se dice en derecho, en el 1978, el presidente Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual reintegraron, le dieron el rango que le correspondería a los que pelearon contra Franco en el 1936, 42 años después, y sus saberes pasivos, toda su deuda. Porque el acto ético, militar y político más grande de la historia dominicana fue la Revolución de Abril, porque fue para reponer el gobierno legalmente constituido del profesor Juan Bosch, elegido el 20 de diciembre de 1962, así como la Constitución de 1963 promulgada el 29 de abril del 63. Se le dio un golpe de Estado y los militares, atendiendo al artículo 161 de la Constitución, que planteaba que era misión de los militares defender la soberanía nacional, la Constitución, el orden público. En base a eso, los militares reaccionaron bajo la dirección teórica del coronel Fernández Domínguez y bajo la dirección práctica inmediata del capitán Mario Peña Taveras, quien fue el que comenzó la revolución el 24 de abril de 1965 en el espacio donde está INTEC en el día de hoy. Hoy estamos pensionados, pero seguimos luchando para que las reivindicaciones que le corresponden a los militares constitucionalistas, así como a muchos combatientes, se le dé cumplimiento por parte del Estado. Ya nos reunimos con el presidente Abinader el 15 de abril pasado y está en poder del consultor jurídico la propuesta de solución de las demandas que le hemos realizado. Hoy mismo tenemos reunión, un grupo de abril, para seguir insistiendo con el señor consultor jurídico el encuentro para darle fin en términos definitivos a la situación de los militares constitucionalistas que fueron protagonistas del tercer acontecimiento histórico más importante después de la independencia y la restauración. Porque tengo entendido que usted encabeza un grupo para recoger las inquietudes de esos militares. Si somos al día de hoy presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril, que se ha dedicado al rescate de la memoria de abril, a la lucha contra la corrupción y a la defensa de la Constitución, de manera permanente, porque un país que se llame democrático tiene que fundamentarse en el respeto a la Constitución de la República
y la Constitución de la República es clara en muchas cosas que tienen que hacerse. ¿Cuántas figuras de su estirpe que participaron en esa acción están vivos en el día de hoy? Mira, nosotros calculamos que todavía el 80% está vivo. Ajá. Oh, algo Mucho. elevado. Muchos enfermos, hay muchas enfermedades, pero parece que fuimos muy bien seleccionados. Hemos soportado el tiempo, Como la rigurosidad del tiempo, Son robles. el abandono. Y estamos hoy listos para seguir orientando a este país y seguir defendiendo los mejores intereses. ¿Cómo cataloga usted a Camaño? Bueno, Camaño es la excepción de los militares de la República Dominicana, más grande que ha habido. Hijo de un personero de la tiranía trujillista, Fausto Camaño, un hombre de temperamento asesino que ¿Cómo? ocupó... Sí, claro. Ay, Dios. Eran los generales que se formaron Sí. en esa época. No era culpa de él solo. No, el sistema en El que sistema. el sistema en que se desarrolla lo paría así. Camaño entonces, ¿qué hizo? Hizo una evolución tan grande que de un hombre que que está hablando aquí corrió delante de él porque nos reprimía, él era el jefe de los cacos blancos. Sí. Entonces cuando nos lanzamos a la calle a correr por esa avenida Duarte, Ay, nos caían atrás. Y a mí mismo una vez, frente a el Instituto Señorita Salomé Ureña, Salomé Ureña. entramos a sacar a las muchachas y cuando salimos lo estaban los policías y me tiraron un macanazo. Que si yo en ese tiempo ya practicaba un chin de boxeo y tenía un chin de reflejo. Óigame, si yo no me bajo rápido me arranca la cabeza. Bueno, pues ese hombre que lo usaron para reprimir dio un salto muy grande cuando habló con el coronel Fernández Domínguez. Y el coronel Fernández Domínguez, un hombre que despertó una sensibilidad temprana, democrática, lo convence. Y cuando él se lanza a la revolución, tiene la oportunidad de que fue enviado al Palacio Camaño, cuando Donald Reed se rinde el 25 de la mañana, lo mandan a él. El coronel Hernando Ramírez lo manda a él, al Palacio. Del Palacio hubo algunos inconvenientes que él tuvo que asilarse en la Embajada de El Salvador. Pero el lunes de nuevo está en batalla. 27 estuvo en el puente y fue la inspiración de los soldados. El 3 de mayo ya Juan Bosch lo elige a él para que lo señalen como presidente de la República. Se reúne la Asamblea Nacional. El 4 de mayo se juramenta y no soltó jamás el ímpetu democrático, revolucionario, la firmeza, jamás hasta la hora de su muerte. Magnífico. Mire, yo quisiera antes de esa pregunta, para seguir con el asunto de Juan Bosch, yo quiero que usted me diga, porque este pueblo tiene cierta incertidumbre con la figura de Juan Bosch. Juan Bosch, para mí, de manera particular, es lo más grande y lo más honesto que ha parido la República Dominicana. Pero es cierto que Juan Bosch fue cobarde hasta cierto punto. Mira, esos son todavía reflejos de la propaganda de los organismos internacionales de inteligencia, que quisieron desdibujarle al país la figura honesta, responsable del profesor Juan Bosch. Lo quisieron descartar ante la mirada popular y uno de los sanbenitos era que era cobarde, pero le voy a hacer una anécdota a los dos y al público que nos sigue. Mira, el 12 de julio de 1963, después de haber venido el jefe del Comando Sur de Panamá al país y haberse reunido con los militares superiores del país, generales, Juan Bosch fue invitado por ellos a San Isidro. Y ahí, en esa reunión un sábado le dijeron que ellos necesitaban oportunidades para ello aumentar sus niveles económicos, que tenía que reprimir a los comunistas. Es decir, que la democracia tenía que empañarse prácticamente. Juan Bosch, en medio de todos los militares, le dijo a ellos, miren, para usted lograr lo que me están pidiendo, tienen que buscar otro presidente.
Porque Eso lo dijo Juan Bosch. yo no soy dictador ni entero ni a media, y soy democrático. Entonces Juan Bosch hacía uso de un término que utilizó Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte dijo en su primera propuesta de constitución que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Dijo Duarte, y Juan Bosch lo parodió cuando tomó posesión el 27 de febrero de 1963, cuando planteó que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Juan Bosch es un ejemplo en términos de lo que es el sometimiento al mandato constitucional y legal, y eso fue lo que defendió. Mucha gente de su ángulo lo puede tildar de lo que le dé la gana, pero la historia, el derecho constitucional, su vida política y personal, que cuando renuncia cuando le dan el golpe de Estado y se va, todo lo que tenía en su casa era fiado. Lo había cogido fiado Juan Bosch, el hombre más honesto de la historia política de este país, después de Juan Pablo Duarte. Dicen que fue, espérate, que es el mismo contexto. Dicen que el no aceptar volver a la presidencia de la República fue un acto de cobardía. Pero yo quiero que usted conteste eso junto con las preguntas que tiene FIFO después de esta pausa, porque ya nos están haciendo daño. Excelente. En el día de hoy nos trasladamos hacia el centro de uñas Angie Nails, ubicado en el sector Los Guaricanos, y aquí me encuentro con su propietaria Angeli, quien además de poner bellas a las municipios de su sector, es una emprendedora. Y sin más preámbulos, desde aquí le damos inicio a nuestro resumen semanal. A través de la Dirección de Desarrollo Social y el Programa de Ayudas para Personas Envejecientes, acudimos al llamado de la Junta de Vecinos Unión 2325 para ofrecer ayuda al señor Bernabé Valdés, quien durante varios meses dormía en un vehículo. Gracias a esa intervención logramos que el señor sea acogido por el Consejo Nacional de Personas Envejecientes para recibir las atenciones médicas y ser trasladado a una casa de acogida con todas las atenciones y servicios básicos. En la búsqueda del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de Santo Domingo Norte, el alcalde visitó al director de Promipyme, el señor Porfirio Peralta, con quien conversó acerca de proyectos para ayudar a ese sector de la economía. Esta semana recibimos la visita del miembro titular de la Junta Central Electoral, Samir Chavi Isa, quien trajo las buenas nuevas de la instalación de un centro regional en Santo Domingo Norte para entrega de todos los documentos que ofrece esta entidad. Junto al programa Vivienda Feliz, decenas de colaboradores llenaron sus formularios para ser parte de este importante programa que busca dotar de un techo propio a miles de dominicanos. Nosotros no paramos de trabajar para que se convierta en el municipio más limpio y ordenado del país. Por eso, con el programa Mi Barrio Limpio, seguimos impactando comunidades con operativos de limpieza. A través de aseo urbano, mantenemos la planificación de recogida de los residuos. Con la dirección de ornato, logramos cada día nuevos atractivos como murales, embellecimiento de parques y espacios públicos. En obras públicas, estamos cumpliendo al pie de la letra con la construcción de 78 badenes, aceras y contenes, remozamientos de canchas y otros compromisos. Hemos llegado al final de este resumen semanal. Recuerda que si quieres ser parte de nuestras historias, solo debes escribir debajo en los comentarios o escribirnos a través de nuestras redes sociales. ¿Y qué esperas? ¡Anímate a participar! Alcaldía de Santo Domingo Norte, juntos por Nuevo Norte. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres queridos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político.
Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. Señores, aquí seguimos con las mañanas del 56, una entrevista magistral con el doctor Andrés Fortunato. Dejamos una pregunta en el aire porque a mí me gustaría esclarecer algunas cosas que muchos malvados han querido vender, y es la idea de que a Juan Bosch se le ofreció restaurarlo en el gobierno y que él no lo aceptó, y entonces lo han tildado como un cobarde por ese hecho. Mira, así como te he señalado o les he señalado lo que hizo Juan Bosch con la alta oficialidad dominicana en julio del 63, así le digo que el día que él, el 24 de septiembre, en la noche, cuando él se da cuenta que le van a dar el golpe de Estado, él reúne a la oficialidad de nuevo, a los jefes de Estado mayores, y le dice a ellos que va a sustituir a Wessing, que era un poder interno, y ellos salieron afuera a consultar y volvieron y le dijeron a Juan Bosch que no, que habían decidido mejor derrocarlo a Juan Bosch, porque esa era la posición que estaban defendiendo los altos mandos por mandato de los sectores fácticos del país, llámese los norteamericanos, llámese la Iglesia Católica de ese entonces, llámese los hombres del dinero de aquellos tiempos. Entonces había un mandato a los militares para derrocar a Juan Bosch. No había manera de reponerlo, porque Juan Bosch era intransigente en cuanto al cumplimiento de la ley, los principios democráticos y la ética pública. Y eso reñía con un sector que había emanado del mandato trujillista, que era lo contrario, y que venía recogiendo todas las mañas del poder que tenía recogido en la historia los militares que estaban frente a él. ¿Y quiénes pusieron entonces a circular esa especie? Perdón, tenemos una llamada en el aire. Sí, ¿quiénes pusieron, después de esta llamada, usted no va, ¿quiénes pusieron entonces a circular esa especie de que Juan Bosch no aceptó ser repuesto? Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Luis Vázquez, de la Unión Municipal de Juntas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante. Quiero preguntarle a Andrés Fortunato, como sé que es un municipalista y que pertenece al Consejo de Desarrollo de Santo Domingo Este, si es verdad que en ese ayuntamiento de Santo Domingo Este se han comprado 35 camiones para recogida de basura con recursos propios, 15 camionetas y 25 más que vienen en camino. ¿Y cuál es su posición con respecto al vertedero que ese ayuntamiento quiere ubicar en los humedales de Los Amas? Gracias. Bueno, lo primero es que recibo una noticia que desconocía. Era que yo era miembro de ese consejo. Siga con la pregunta que estaba. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por la llamada. Mira, lo cierto del caso es que los organismos de inteligencia son la vanguardia de los fenómenos políticos de los pueblos, y todo el mundo sabe que hay organismos internacionales del imperio que sembró términos como ese. ¿Cómo va a ser cobarde un hombre que es antitrujillista? ¿Cómo va a ser cobarde un hombre que enfrenta a Trujillo y vuelve cuando matan a Trujillo a trabajar de frente con el pueblo dominicano? ¿Cómo va a ser cobarde un hombre que hace su campaña política, gana
y no se deja en ningún momento sonsacar, atraer por las mieles del poder. Para tú poder ser un hombre ético que esté en contra de la corrupción y mantenerte así, tienes que tener el valor más grande que tiene un ser humano, que es el dominio de sí mismo. Juan Bosch era un hombre que se dominaba a él mismo. Juan Bosch ha sido uno de los ciudadanos más íntegros que ha tenido el país. Profesor, mire, ya en el 79, a principios del 80, ya usted era profesor. Yo tuve el honor de ser su alumno y estuve ahí. Usted me dio geografía. A propósito de un tema que estábamos tratando aquí, usted puso a funcionar en ese tiempo los careos en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el profesor de aquel tiempo y un profesor de ahora? Háblenos de esa experiencia de los careos y eso que usted... Yo voy a decirte la diferencia de Andrés Fortunato con algunos profesores. La diferencia viene en el motivo de por qué fui profesor. Para mí ser profesor fue la continuación de la Revolución de Abril, atención a eso. La izquierda dominicana planteaba, por ejemplo, lo mejor al campo, que fue un concepto maoísta, si mal no recuerdo, y que yo decía, pero ¿y cómo vamos a lograr que este pueblo, un pueblo muy atrasado, después que yo salí del país por motivo de la revolución, me di cuenta de lo atrasados que estábamos, había que trabajar en educación. Y entonces, después de haber trabajado en una fábrica americana con mucha perspectiva buena, yo decidí venir para acá. Y abrimos lo que terminó siendo el liceo en la sala de mi casa, la Ramón Matías Mella número 54, que así era que se decía en ese tiempo. Ahí comenzó el liceo, el primer liceo de este municipio. Pero yo vine a trabajar por la educación, porque sin educación no hay desarrollo en ninguno de los renglones de la vida de un país. No podemos ser políticos con una gran cantidad de gente analfabeta. No podemos ser políticos sin leer un libro de historia. No podemos ser políticos sin conocer la Constitución. No podemos ser políticos sin conocer la historia de los pueblos. Teníamos que conocer a este municipio, que era el municipio más simbólico en términos de lo que es la identidad cultural que teníamos, los congos, los priprí, los palos. Teníamos que decirle a los de Villamella, a los que nos decían pororó, que teníamos que estar orgullosos de ser villamelleros. ¿Por qué razón? Porque teníamos el legado cultural más antiguo que se podía tener, que era el comportamiento de aquellos esclavos negros que trajeron aquí, lo mataban, duraban 7 años y sin embargo conservaron su cultura. Aquí tocaban ellos tratando de imitar sus tribus en África. ¿Cómo mantener la cultura, ese apego a los principios? Y sobre todo que ellos utilizaron un sistema de convivencia para los fines de eliminar la pobreza a la hora de la muerte, las cofradías, cómo ellos se ayudaban para enterrar con dignidad a sus muertos, cómo le cantaba, ese sistema que tenían establecido ellos de la separación del alma, cómo lo hacían. Había que conocer entonces que esa resistencia comenzó inclusive aquí en el ingenio de Don Diego Colón. En la Navidad de 1522 hubo un levantamiento de esclavos negros de ese ingenio. Y fue aquí que se regaron todo y se quedaron aquí. Este es un país que es la base de la dignidad del esclavo, porque el ser humano tiene dignidad en cualquier circunstancia. El esclavo que traían amarrado en los barcos negreros como máquinas inhumanas, se convirtió aquí en máquina humana. La solidaridad entre ellos se repartía. Entonces Andrés Fortunato, que tenía ciertas inquietudes y había reunido algunos elementos, quiso trabajar para devolverle la dignidad a este pueblo. Nosotros no podíamos llegar a la capital, que era Pororó, y tú querías Pororó. Este era el lugar más apocado, y sacamos de esas debilidades que la gente creía que tenía de nuestro origen, sacamos entonces la fortaleza de esa dignidad de la historia, de
Magnífico. Mire, esa pregunta de FIFO, que yo en principio las creía como medio vaga, me dio la oportunidad a yo aprender muchas cosas y a darle una lección a los políticos extraordinaria, de que para ser político hay que forjarse, hay que prepararse, saber las intríngulis de su país y de la sociedad. Pero mire, doctor, ahora nosotros tenemos a dos de nuestros compañeros que están en el otro lado, el otro sé, porque gracias, señores, a la magnitud de este estudio que nos ha permitido poder bailar una danza extraordinaria aquí de lo grande que es. Allí en el otro set tenemos a nuestro compañero David Ruiz y también a nuestra compañera Juana, que quiere cuestionarlo a usted. Así es que adelante. ¿Comenzamos con la dama o con el caballero? Bueno, no importa el orden, y como ya hay una libertades que permiten que no siempre la mujer vaya adelante, sino que... Te está defendiendo para tú comenzar. Bueno, ya ella te dio la oportunidad, así es que ya... Lo que sí nosotros queríamos hacer la introducción para darle las gracias al señor Fortunato por estar aquí, y en nombre de Teledigital Canal 56 decirle que nos sentimos honrados con su presencia y que valoramos mucho su persona y su historia de vida, que es muy importante que las nuevas generaciones la conozcan. Pero yo quiero traerlo a un tema reciente que está ocurriendo en el Caribe. Es el tema cubano. Usted, como un conocedor de las armas y que está viendo lo que está sucediendo allí y lo que sucedió aquí una vez, con esa experiencia que tiene, ¿cuál sería la forma en que Cuba retorne a lo que ellos llaman libertad? Bueno, mira, sería hasta bueno que si el cafecito llegó me lo pasen. Ay. Sí, porque vimos en aquel set todo el mundo con su café. Un airecito. Entonces también. de este lado nada. Óyeme, Juana y David, ¿qué pasa? Pronto le vamos a poner marca a ese café. Ajá. Ay, ojalá. Y aparezca una marca que lo auspicie. Claro. Bueno, Excelente. ya nos metimos en la política internacional, así Café que bueno. ya usted sabe. Pero es ¿no? interesante tu pregunta, David. Pienso que Cuba va a salir de la crisis. Eso es parte de la evolución de ese pueblo. Es un pueblo cuya revolución triunfó el 1 de enero de 1959 y que es la continuación de su gran lucha iniciada en el año de 1868, en la Guerra de los 10 años, que termina con la Paz del Zanjón en 1878, y que luego continúa a partir del 1895, la Guerra de Independencia final, y tuvo la orientación ideológica, democrática del gran José Martí, un pueblo muy avanzado en términos económicos, que llegó a ser parte de la órbita socialista soviética, al lado de los Estados Unidos. Evidentemente tenía que haber una reacción de ese imperio, que es un imperio que tiene más de 800 bases militares en el mundo, tenía que reaccionar para el bloqueo de Cuba. Era un asunto natural, no estamos de acuerdo, pero la reacción, como la reacción de Fidel y su patria, fue muy digna. El país con mayor niveles de personas alfabetizadas, con los mejores niveles médicos en términos del nacimiento de los niños, los que menos mueren, menos que los Estados Unidos, si es posible. Es un país que estructuralmente está preparado para dar un salto. El salto tal vez que dio China para mí, donde hay un país y dos sistemas, donde puede haber, por ejemplo, un control de lo que aquí no tenemos control, que es, debido a la preparación de los cuadros políticos, poder tener un desarrollo en lo privado del sistema capitalista controlado por los dirigentes políticos para evitar la corrupción, por ejemplo, y poder dar mejor uso a la redistribución de la riqueza. Yo pienso que Cuba en algún momento discutirá eso a los cubanos. Yo, en mi caso particular, en el respeto que tenemos que tenerle a los pueblos,
a su libre albedrío. Nosotros respetamos eso y auguramos que Cuba, rogamos que Cuba salga adelante, porque tiene el mejor material humano que hay en América Latina y parte del mundo, que si tiene alguna colaboración internacional y adentro ellos logran tener algún tipo de acuerdo, se puede convertir en poco tiempo en uno de los países más desarrollados de América Latina. Yo confío en la historia de Cuba y yo sé que saldrán bien. Sé que las contradicciones se tienen que dar, lo decía el mismo Mao. Las contradicciones entre la clase explotadora y la explotada van a terminar con el socialismo, decía él. Pero las contradicciones que se van a dar entre lo viejo y lo nuevo van a continuar, y entre lo correcto y lo incorrecto. Magnífico. Cuba está ahora en la parte de si es correcto o incorrecto. Ellos van a tener que resolver esta contradicción. Vamos a ver qué tiene Juana, la dama, aquí para darle un toquecito femenino al cuestionamiento, a los cuestionamientos. Así es. Señor Andrés Reyes Fortunato Victoria. Amén. Lo he considerado siempre de manera muy personal como una enciclopedia histórica andante. Que el señor tiene material. Don Andrés, en estos momentos, ¿están los partidos políticos trabajando realmente apegados a la ley y a la Constitución? No. Lo que está ocurriendo aquí no tiene madre. Los partidos políticos de la República Dominicana tienen la misma concepción que tenía la monarquía española cuando descubrieron América. Es para el rey que hay que trabajar, no para el pueblo. ¿Sí? Eso fue, porque en aquellos tiempos tal vez se justificaba, porque la monarquía decían que el reino, la espada se le entregó Dios para dirigir a los pueblos. Pero ahora es el pueblo que le entrega a los presidentes y dirigentes el poder. Tiene que cambiar la concepción. ¿Por qué decimos que no cambia la concepción? Porque el artículo 16 de la Constitución de la República establece bien claro que la formación de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos es libre, pero con sujeción a la práctica de la democracia interna y la transparencia. Y aquí no hay un solo partido que practique la transparencia y la democracia interna. No hay un solo partido que le dé cumplimiento al artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos, en cuanto a educar a su militancia. Hay que educar en civismo, hay que educar en patriotismo, hay que educar en conocimiento del Estado. La democracia es imposible practicarla sin reglas y sin cumplir el mandato de la Constitución, que en su artículo 6 establece que todas las personas u órganos sujetos a la Constitución de la República tienen que darle cumplimiento, porque esa es la norma del sistema democrático dominicano. El sistema jurídico dominicano lo dirige la Constitución de la República. Ningún partido lo está haciendo. Ahora mismo estamos nosotros los constitucionalistas llevando a cabo una peregrinación. Hemos visitado 8 obispos de los 11 que hay en el país para que la Iglesia Católica se sume a la educación del pueblo. La Iglesia nos deben educar para ir a la gloria del cielo. La Iglesia también tiene que trabajar para crear la gloria en el suelo, en el país que vivimos. Y entonces tiene una estructura que ellos deben de hacerlo. Estamos en eso, una peregrinación de la educación en contra de la corrupción. Doctor, estamos al final de la entrevista, pero FIFO tiene una pregunta por ahí importante que no la quiere dejar. Háblenos, porque nosotros sabemos que usted es escritor. Su más importante libro, creo que ahí está, Hay que ser gigante. ¿Cómo se titula? Mira, el primer libro que escribimos fue en el 2000, Nunca te rindas. Nunca te rindas. Es un libro de crecimiento personal. Dice un librero que vendía ya una vez en Nueva York que era el único libro escrito de crecimiento personal escrito en verso. Porque Pablo Neruda en sus libros ha escrito varios versos
de crecimiento, de desarrollo de la personalidad, etcétera, y Mario Benedetti y algunos más. Pero yo no sabía eso. Yo sé que me puse a escribir un libro de lectura fácil, en verso, para que la gente lo leyera, y lo escribí. Entonces escribí otro en prosa, que es Nacimos para ser gigantes. O sea, la gente, el mundo no nació para vivir en guerra, el mundo no nació para vivir los matrimonios matándose, los hermanos enemigos, la sociedad de espalda, explotándose una... No. Nosotros, los títulos me dicen que son buenos. Así es, y por ahí hay algunos trabajitos que hemos seguido haciendo. Y sabemos también que usted es un deportista, que usted fue cinturón negro. Sí, pues no se iba a quedar sin esa. Y un campeón de las artes marciales, que ha recibido reconocimiento inclusive. Bueno, somos reconocidos por el pabellón de la fama de la República Dominicana en las artes marciales. Allá tenemos... Guerrillero al fin tienen que saber. Allá tenemos el titulito que nos dieron, el titulazo. El titulazo. Hemos aprovechado la vida, pero yo no quiero irme de aquí sin decirle que tengo 52 años de casado, con sus altas y sus bajas. Felicidades. No quiero irme sin decirle que en ese matrimonio tuve 7 hijos y que lo tuvimos en 9 años, de los 22 años a los 31 años. Pero fue rápido. Sí, así es. Los caminos malos se pasan pronto. Tengo 20 nietos. Wow. Y esos nietos y este abuelo somos en llave. Ahora mismo estamos llevando a cabo un curso de historia de la República Dominicana. Terminamos el pasado sábado, terminamos el conocimiento de la formación del Estado haitiano con el grupo número 1, que son 4 mayores. Que yo quiero pedirle a este canal que me permita traerlo en cualquier día esto que nos pongamos de acuerdo para que ellos desarrollen el tema de la formación del Estado haitiano. Vamos a hacer un programa especial. Para que la juventud se interese por la historia. Ellos tienen entre 15 años y 20 años, los que están en eso. Vamos a coordinar eso. Mire, yo quiero que usted nos deje una reflexión final, porque nosotros tenemos aproximadamente 45 minutos hablando de historia, de su trayectoria, de todo lo que usted ha logrado en la vida. Pero todo eso usted lo ha logrado desde una comunidad rural de Santo Domingo Norte, donde usted vive. Yo he ido a su casa. Usted vive en una comunidad rural de manera humilde. Usted no es un hombre que tiene riquezas, ni que puede exhibir grandes cargos que ha tenido en el Estado. O sea, usted ha sido un hombre del pueblo para el pueblo. ¿Cómo se logra eso y cómo nosotros podemos imprimir en la sociedad dominicana esos valores que usted obtuvo y que lo ha puesto a disposición de ella? Mira, todo ser humano tiene que utilizar su capacidad de reflexión y tiene que saber qué defiende. Debemos aprender a defender nuestro futuro. Nuestro futuro es la felicidad. Sentirnos bien cuando llegamos a la edad que yo tengo, por ejemplo. Sentirnos felices. Porque cuando yo me acuesto y mis hijos todos están en su casa con su mujer y sus hijos, y no tengo que ir un domingo a ver a nadie de ellos a la victoria en ningún lugar, por la educación que permanentemente le di y por los ejemplos que le pude dar, porque no somos perfectos. Todos tenemos muchas imperfecciones, pero la mayor lucha que tiene el ser humano es la lucha contra uno mismo, contra los defectos que uno tiene, porque a veces comenzamos a buscarle defectos a otro sin ver el defecto que tenemos. Es la lucha contra nosotros. Entonces hay una palabra que se llama compromiso, que hemos tenido con el pueblo dominicano, con mis padres, con Dios, y entonces ese compromiso nos hace cumplir. Por ejemplo, cuando yo vuelva aquí, que haya más tiempo, le voy a dar algunos ejemplos, porque ya hoy están haciendo cierta señalamientos. Usted está viendo un Pero vamos a hablar de eso, y se puede. Que no soy rico, déjame decirte, David, te corrijo. Inmensamente rico. Sí, bueno, inmensamente rico de ideales, de compromiso, de sueños, de satisfacción. Yo soy miembro del Salón de la Fama del arte marcial, porque como director del liceo duré 8 años levantándome
a las 4 de la mañana y practicando a las 5 con mi equipo. Y pude mantener un liceo organizado, tú lo sabes, organizado. Tú ibas al baño ahí, te podías sentar a comer. Organizado, disciplinado. Pero estaban guiados por los alumnos más avanzados que practicaban conmigo, que se daban golpes que eso no tiene madre. Y entonces habían aprendido a luchar contra un espíritu indómito que había. No, yo soy un hombre de orden. Yo soy un hombre o una mujer de disciplina. Y eso nos ha ayudado mucho. Eso aspiramos a transmitírselo al pueblo dominicano. No, profesor, y que cuando había un alumno de estos que tenían los pechitos y era medio fuertecito, uno mismo le decía, cuidado que el profesor es cinta negra en karate. Ay. Y ahí se lo llevó. Bueno, por ahí comienzan las cosas. Pero hay que sacrificar. Sacrificio y compromiso. Así. Don Andrés, este canal está abierto para usted siempre. Amén. Y esa playa de personas que usted nos mencionó que están dispuestas a venir aquí a traernos cultura. Yo sé que esta ha sido una de las mejores entrevistas, la entrevista más cultural que hemos tenido. Y además, yo sé que todos los que nos están viendo por los diferentes medios, en la televisión normal, como en las redes sociales, están sentados en su casa y están pensando que real efectivamente están sentados en una facultad de ciencia jurídica, política y el deporte también, ciencia deportiva, pero sobre todo de humanidad. Un combatiente revolucionario. Un combatiente revolucionario. La revolución de abril. Sí, que pocos personajes de esa naturaleza tenemos en el país. Me dijo que quedan pocos de ellos. No hay mucho, pero lo importante... Sí, pero de esa altura. Ah, bueno. De la altura suya, no. Bueno. Ahí no quiere usted decirlo. No, yo me quedo callado, ¿verdad? Está bien. Doctor, muchas gracias por haber venido. Mire, un inmenso placer. Si en algún lugar me he sentido bien, ha sido en este. Gracias. Que Dios me lo bendiga mucho. Nosotros quedamos pletóricos de satisfacción en haberlos recibido en este. Amén. Gracias, señores. Gracias a ustedes por habernos visto y escuchado desde las 7 de la mañana hasta esta hora, que nos dieron unos minutitos. Yo lo iba a pedir, pero me lo dieron porque aquí hay personas que saben real y efectivamente cuando viene un invitado de lujo que necesita más tiempo. Gracias por su atención. Mañana será otro día.